Hola, soy Cristian López, bienvenidos a Más Allá del Escenario, un podcast de Tarareando, en donde conversamos con personas que forman parte de la industria musical. Hoy conversaremos con Almudena Castro, una española diseñadora UX, pianista física y divulgadora musical. Ha recibido varios premios por su trabajo y es autora del libro La lira desafinada de Pitágoras, un libro que habla de ciencia, música, física y matemática. Vamos a escuchar la entrevista. Hola amigos de Más Allá del Escenario, ya nos encontramos con Almudena Martín Castro, pianista, graduada en física, diseñadora y algunas actividades más que ya nos contará. Y hoy hablaremos con ella para que nos cuente un poco de su vida y de su labor. Hola Almudena, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en Tarareando. Nada, muchas gracias a vosotros. Encantada de saludaros. Bien, Almudena, cuéntanos más o menos a qué te dedicas con relación a la música, también con la ciencia, y cómo ha sido este camino que te ha llevado a ser speaker, a presentar, a escribir libros. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Vale, es un camino un tanto largo, mm, que empezó quizás con una pregunta, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué la música nos gusta tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que una cosa que no dejan de ser ondas de presión en el aire, pues te haga llorar, te haga alegría, te ponga los pelos de punta? Entonces yo estaba en el conservatorio y descubrí la asignatura de acústica y además pues siempre también mantenía un blog de divulgación científica, pues porque estos temas me gustan. Y Ujú. me lié con el tema de la acústica y acabé estudiando física. Entonces ahora, bueno, profesionalmente trabajo en el mundo de la tecnología, pero es cierto que todo lo relacionado con la física del sonido y de manera más amplia, ¿no? Con cómo el sonido es capaz de evocarnos las emociones que nos evoca, pues es un tema que me interesa mucho y que, como tú dices, ¿no? Pues me ha llevado a escribir en un montón de sitios, pues sobre todo desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Y de hacer ese conocimiento accesible a todas las personas, y también a escribir recientemente un libro que trata precisamente de estos temas, ¿no? La lira desafinada de Pitágoras, que trata precisamente sobre, bueno, pues qué es la armonía de los sonidos y cómo es posible que nos emocionen como lo hacen. Claro. Tu libro desde el título nada más ya trata un tema súper importante en la historia de la música, que es la música como lo veía Pitágoras, ¿no? ¿Qué crees que cambió de la perspectiva, o adelántanos un poco si es que ya lo mencionas en el libro, desde Pitágoras y su lira desafinada, como le llamas, a la afinación temperada? ¿Por qué se decidió temperar y no seguir utilizando ese sistema antiguo, por así decirlo? Sí, pues es una pregunta que tiene un desarrollo histórico muy largo, ¿no? Bueno, no sé si los oyentes están familiarizados, pero básicamente Pitágoras es como el primer señor que descubre una ley cuantitativa de la naturaleza, y él lo que descubre es que hay ciertos sonidos procedentes de cuerdas que están relacionados por números enteros y sencillos, ¿vale? Imaginaos unas cuerdas que miden pues 10 centímetros, 20 centímetros, 30 y 40, ¿no? Cuando esas cuerdas miden esos números tan bonitos y tan bien proporcionados, producen un fenómeno que en música se conoce como consonancia, ¿vale? Claro. Entonces, esta influencia de Pitágoras, por un lado, a él le lleva a decir que la belleza de la música y la belleza del mundo en general, ¿no? Así generalizando, procede de las matemáticas y procede de estos números enteros que a él le resultan tan hermosos, ¿no? Tan persuasivos. Y esto hace que durante toda la Edad Media, en Europa, los números que utilizamos para afinar las cuerdas son los números pitagóricos. Es Claro. decir, hace que pues, una octava se afine con una proporción de 2:1, ¿vale? Una proporción de 2:1 en las cuerdas que, pues por motivos físicos, coincide con una proporción de 2:1 en las frecuencias. Pero también él hace que todas las quintas sean perfectas. Y para que sean perfectas, lo que utiliza son los números 3 y 2, ¿no? Hace que las quintas se afinen con la proporción exacta de 3 medios, y hay maravillosa matemática, súper bonita. A Pitágoras le flipaban los números así. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te ciñes a exclusivamente estas proporciones, si afinas todas las octavas con la proporción de 2:1 y todas las quintas con la proporción de 3 medios, Ujú. nunca coinciden. ¿Vale? Esto es un problema matemático, ¿no? Si tú multiplicas 3 medios por 3 medios, que en música sería el equivalente a subir 2 quintas, ¿vale? Sería el Claro. equivalente de ir de do a sol,
y de sol a re. Correcto. Bueno, pues si tú sigues, si sigues subiendo quintas de esa manera, que matemáticamente equivale a multiplicar una frecuencia por 3 medios una y otra vez, pues nunca llegas a la nota de origen. Es decir, tú harías do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido, la sostenido, mi bemol, después la... Bueno, en fin, harías el círculo entero de quintas, ¿no? El círculo de 12 quintas que tenemos tan presente en nuestra música, y nunca, o sea, cuando volvieses a llegar al do, no te encajarían. Sería como una disonancia muy fea. Era una disonancia tan fea que durante la Edad Media, esta última quinta, que ya os digo que es distinta, que no es perfecta, se la llamaba quinta del lobo, ¿vale? Ok. Entonces tú tenías un sistema que, desde el punto de vista pitagórico, que al final es un punto de vista así un poco platónico, ¿no? A la Pitágoras le flipan las matemáticas y es una cosa un poco así como ideal, una cosa así muy de cerebral. Bueno, pues este sistema que era tan perfecto matemáticamente tenía el problema de que no cerraba, de que te daba lugar a esta quinta desafinada, que era tan desafinada que la llamaban quinta del lobo porque decían que sonaba como un aullido de un lobo, ¿no? O sea, Ok. una cosa muy desagradable. Entonces, nada, hubo mucha discusión y mucho debate, además, desde el punto de vista matemático, entre los músicos de cómo resolver este problema. En el Renacimiento encontramos cosas como que hay teclados y hay instrumentos que tienen más de 12 notas por octava, ¿no? O sea, tú Claro. puedes encontrar teclados del Renacimiento que tienen varias, o sea, como hasta 24 o 36 teclas en cada una de las octavas. Y además, por otro lado, hay un intento como decir, bueno, pues si igual Pitágoras con sus matemáticas igual se flipaba un poco, igual podemos relajarnos un poco y aunque no usemos matemáticas tan perfectas, pues hacemos un pequeño apaño, ¿no? Desafinamos un poquito todas las quintas para que nos encajen perfectamente en una octava después de 12 De notas. 12 notas. Este debate es tan importante y es tan, o sea, es como un o sea, es como un temazo, ¿vale? Esto durante el Renacimiento. Tanto es así que en el mundo de las matemáticas lleva a la invención de los logaritmos. Ok. Esto, o sea, como las matemáticas y la música durante la Edad Media estaban muy emparentadas porque formaban parte de un corpus de disciplinas que era el quadrivium. Entonces, Ujú. la música realmente tenía esta entidad como de ciencia, ¿no? Y como de disciplina numérica y matemática. Entonces, cuando hay un problema práctico en la música de no somos capaces de afinar perfectamente nuestros instrumentos, esto anima a los matemáticos a buscar soluciones. Y hay un alemán en el siglo XVI que precisamente lo que intenta averiguar es cómo pueden colocar las notas de manera que estén perfectamente repartidas, igualmente repartidas, y que el círculo de quintas cierre. Y este señor, pues al final es el que inventa los logaritmos y establece una formulación que permite expresar esas cantidades irracionales, que son las que utilizamos ahora mismo en el sistema temperado. Sé que te hago una respuesta ahí de media hora, No, pero es que está es bien, está bien. Y esta también es la razón, hablaste de que en la Edad Media habían teclados que tenían más de 12 notas. Esta también es la razón de que tengamos bemoles y sostenidos que ahora coinciden en el mismo sitio, ¿no? Pero en algún momento no coincidían, ¿no? De que un do sostenido, por ejemplo, sea diferente a un re bemol en algún momento. claro, si tú te ciñes a la afinación pitagórica, ¿vale? A Ujú. los números perfectos de las matemáticas que solo utilizaba, o sea, Pitágoras solo utilizaba números enteros. Entonces, no es lo mismo bajar una quinta que subirla, ¿vale? O sea, te Claro, dan proporciones matemáticas que son ligeramente distintas. Esto no significa que o sea, en la música popular o en la calle la gente fuese capaz de distinguir estas notas, ¿vale? Estamos claro. hablando de diferencias a nivel de coma pitagórica, ¿no? O sea, a un nivel como muy de tener Es más una diferencia matemática que una diferencia perceptiva. Pero bueno, es cierto que como esto era un debate casi ideológico, ¿vale? De si utilizamos proporciones pitagóricas perfectas o no, pues hay un momento de la historia en el que sí que se fabrican instrumentos con muchísimas más teclas y en esos instrumentos no es lo mismo un re bemol que un do sostenido. Claro, y Pero luego ya quedó, bueno. supongo. Y después ya, o sea, fue un poco, primero, de hecho hay una evolución interesante en ese sentido, ¿no? Tienes primero la afinación pitagórica, después la afinación justa, ¿vale? La afinación pitagórica solo te respeta
pero las respeta a muerte, o sea, es súper seria en eso, las octavas y las quintas. Y después tienes varios sistemas de afinación justa que también intentan respetar las terceras, ¿vale? El intervalo de tercera. ¿Qué es lo que pasa? Que en la afinación pitagórica, de hecho, uno de los intervalos que resulta menos bien encajados, ¿vale? O sea, como más desafinados es precisamente la tercera. Entonces, bueno, hay distintos sistemas de afinación justa que se utilizan mucho más en música vocal para intentar conciliar también y que las terceras te quedasen un poco mejor. Y luego hay distintos sistemas de afinación temperada que lo que hacen más o menos es como buscar apaños, ¿vale? Es como, vale, los números perfectos no nos funcionan porque dan lugar a una sola quinta que está desafinadísima, pues nosotros vamos a desafinar todo un poquito, ¿no? O sea, como coger de aquí y allá, hacer pequeños recortes para intentar que más o menos todo encaje. Y dentro de ese temperamento, no todos los sistemas son iguales. Por ejemplo, mucha gente cree que el sistema, el clave bien temperado de Bach, Ujú. estaba basado en la afinación, en el temperamento Temperamento igual. igual. Ujú. Pues Claro. no es así. O sea, Bach utiliza un sistema que era el sistema bien temperado. Y Ah, ok. nosotros usamos el temperamento igual. Entonces, en el sistema de Bach, no todas las escalas eran exactamente igual. Y de hecho, en sus preludios y fugas, hay algunas cosas que se adaptan al carácter de esa escala en particular, porque al no ser perfectamente simétrica, al final, para tú tener un sistema de temperamento igual, necesitas unas matemáticas y una capacidad de afinación muy determinado. El buen temperamento de Bach era un sistema que era un poquito previo, ¿vale? O sea, no era todavía Ok. como la cosa perfectamente simétrica que tenemos hoy en día. Entonces, sus 24 preludios y fugas, de alguna manera, sí que tenían la aspiración de absorber un poco el carácter de cada escala, el carácter distintivo de cada escala. Perfecto. Perfecto, Almudena. ¿Y por qué, bueno, desde tu experiencia, por qué hay sonidos que nos agradan y otros que nos desagradan? O por qué se producen desde la perspectiva física, me refiero? ¿Por qué se produce la disonancia y la consonancia? Vale. Em, es un fenómeno que tiene mucho que ver con cómo nosotros integramos ciertas frecuencias dentro de nuestro oído para hacernos una idea del mundo que nos rodea, ¿vale? Ok. Y me explico. Em, yo ahora estoy hablando contigo, ¿no? Y estoy escuchando tu voz, pero de fondo estoy escuchando pues el pajarillo que hay en la calle, estoy escuchando un camión que va pasando por la carretera. Es decir, tengo la capacidad de distinguir distintas fuentes sonoras, ¿vale? Y hacerme una imagen mental de ellos. Realmente para que eso sea posible, lo que hace nuestro oído es que cuando recibe una señal acústica, y una señal acústica desde el punto de vista físico son valores de la presión en el aire, ¿vale? O sea, una señal acústica, no sé si habéis visto alguna vez, pero cuando tú estás reproduciendo una canción en un reproductor, esa línea, ¿no? Esa especie como de raya arrugada que a veces sale, vale, pues esos son valores de la presión, es como 0, 1, 2,3 y hace una línea arrugada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tú a partir de una línea arrugada, a partir de una serie de valores que se suceden en el tiempo, cómo es posible que a partir de una línea escuches el mundo? ¿No? O sea, Ok. ¿cómo te haces esa descomposición? ¿Cómo hace tu cerebro para interpretar esa información y convertirla en fuentes sonoras? Bien, pues la respuesta es que cuando tú recibes una señal sonora, en tu oído hay un órgano que se llama la cóclea, que es una especie como de órgano enrollado en una espiral que tiene la capacidad de separar las distintas frecuencias que están presentes en una señal sonora. ¿Esto cómo lo consigue? Bueno, la cóclea es más rígida en un extremo y más blandita en el otro, ¿vale? Entonces vibra por simpatía con las distintas frecuencias presentes en un sonido. Y de esa manera puede descomponer en distintas señales neuronales las frecuencias más agudas y las frecuencias más bajas. Pero claro, tú cuando escuchas tu paisaje sonoro no estás escuchando, o sea, yo ahora te he dicho, he escuchado el camión que hay en mi calle, ¿no? No te Ujú. he dicho, he escuchado 400 hercios y 800 hercios que se sucedían en una, ¿no? O sea, he dicho camión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esas señales básicas, que a mí me gusta imaginármela como si fuesen hilos de un tapiz, luego coge tu cerebro y los vuelve a unir, ¿no? O sea, los vuelve a amalgamar, ¿no? Él ya tiene como los
ingredientes fundamentales del sonido que está ahí fuera. Y ahora tu oído los vuelve a juntar para darse una imagen de las distintas fuentes sonoras, o sea, de dónde vienen los distintos sonidos y a qué objetos pertenecen, ¿no? Pues camiones, ¿no? Mi cerebro sabe, porque lo ha oído muchas veces, que camiones, 800 hercios más 300 más no sé qué. Vale, pues dentro de ese tapiz, dentro de todos esos hilos y esas frecuencias que están presentes en nuestro ambiente, nuestro cerebro tiene un truqui eh, para reconocer algunos patrones que se dan con mucha frecuencia. Y uno de Ok. esos patrones que se da con mucha frecuencia es cuando una persona te habla, ¿vale? Las voces humanas. Tu cerebro tiene una manera de integrar, de volver a coser, ¿no? Los sonidos que forman una voz humana. ¿Y qué voz, y qué es el patrón característico de una voz humana? Bien, pues yo cuando canto un tono, en plan cuando hago, ¿no? O sea, cuando canto, cuando uso mi voz, lo que estoy haciendo es producir sonidos cuyas frecuencias están relacionadas por múltiplos enteros. Es decir, mi voz, Ok. la voz de cualquier ser humano, la voz de un violín también, de un piano, ¿vale? Las notas musicales, la característica fundamental que tienen es que están formadas por frecuencias que son armónicas. Ok. Summarizing, ¿vale? O sea, como haciendo rápido, o sea, volviendo a reunir toda esta información. De alguna manera, las frecuencias que están relacionadas por números enteros, las frecuencias que son múltiplos de una fundamental, o nuevamente las frecuencias que son armónicas y que en música identificamos con la consonancia, son frecuencias que nuestro cerebro integra muy bien, que las escucha como un todo, que no añaden contradicciones entre sí, ¿no? O sea, como que es capaz de aglutinarlas y juntarlas de manera muy coherente. Mientras que si tú tienes frecuencias que no siguen ese patrón, que tienen relaciones más extrañas, lo que sucede es que tu oído tiene que, no las puede integrar, ¿vale? No las puede como sumar en un todo, sino que tiene distintas fuentes de información. Y eso, bueno, no es necesariamente desagradable, pero sí que añade más información. Sí que es como si fuese más tenso, ¿no? Es más información y por lo tanto es más costoso en términos perceptivos de interpretar. Y eso es un Ok. poco pues, la diferencia que hay entre consonancia y disonancia. En música esto se maneja mogollón, ¿no? O sea, tú tienes acordes consonantes que siempre son acordes cuyas notas son armónicas, cuyas notas están relacionadas por números enteros y sencillos, ¿vale? O sea, cuyas notas de alguna manera están presentes en la receta de una nota musical, en la receta de nuestra propia voz, y en cambio tienes acordes disonantes que de alguna manera son como ni siquiera más desagradables, lo que pasa es que añaden más información, te cuesta un poco más de esfuerzo entender lo que hay ahí. Y bueno, en la música se utilizan un poco con ese sentido, ¿no? Tú tienes disonancias que añaden tensión y que resultan un poco más, voy a decir, interesantes, ¿no? O sea, si tienen Ok. más información, pues a veces también son... Y la manera de resolverlas y de encontrar la paz es llevarlas a una consonancia que tiene menos información, es más compacta, lo integras mejor y te da más paz. Perfecto. La relación entre los armónicos, aparte de darnos la disonancia, también nos da el timbre de un instrumento o de una voz, el timbre característico, ¿cierto? Sí, Eh, sí, sí. ¿por qué crees que, bueno, igual ahora se ha avanzado un poco más, pero al tratar de hacer síntesis de sonido, se nota cuando, por ejemplo, un sonido está sintetizado y, por ejemplo, una trompeta, tratando de replicarlo mediante armónicos, igual suena artificial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta? No Mm. sé si hasta ahora no se ha logrado en el nivel de investigación o en el nivel tecnológico para lograr esa fidelidad que logran los armónicos en un instrumento natural, por así decirlo. No sé Vale, si se captó la consulta. sí, sí, entiendo lo que me dices. Yo no soy una experta, ¿vale? En síntesis de Ok. sonidos musicales, pero me atrevería a estimar, ¿no? O a imaginar de dónde puede venir un poco el problema. Al final, dices, el timbre es la proporción en la que se encuentran los armónicos dentro de un sonido. Pero hay una cosa que todavía es más representativa o más importante en una señal sonora cuando nosotros intentamos reconocer el timbre de un instrumento, que es el ataque, Ok. ¿vale? O sea, cuando tú tienes un sonido, una guitarra, imagínate una guitarra, ¿vale?
llega un momento en que la señal se estabiliza y sí que se puede explicar como una suma de armónicos. Pero algo que todavía nos hace todavía más reconocer el sonido de guitarra es ese primer clon, ¿sabes? Como el Claro, momento del ataque, que es un momento que desde el punto de vista físico es inarmónico, es como un ruido, y que ok, luego lo que pasa es que es transitorio, ¿vale? O sea, es un momento donde de alguna manera la cuerda está sufriendo, está en un estrés y está buscando otra vez estabilizarse. encontrar ese equilibrio. Sí. Ok, Pues esto creo que sí que se han hecho experimentos de psicoacústica y tal, que es como tú coges una señal sonora, un sonido, una nota grabada por una guitarra, un piano y un no sé qué. Les quitas el ataque, ¿sabes? Le borras eso y cuesta muchísimo más identificarlo. Lo más característico es el ataque. Y lo que pasa con el ataque es que como es esencialmente ruidoso, es una señal, ¿no? Es inestable, muy, muy inestable. Imagino que es mucho más difícil de generar de manera sintética. O sea, imagino que la mejor manera que tienes de producir una señal de esas características, de nuevo, ruidosa, caótica, en claro. esencia complicada, ¿vale? Pues probablemente sea grabarla. Claro. Y volviendo un poco más al tema de la entrevista, de la divulgación en ciencia, de la divulgación acerca de música y ciencia, y desde tu experiencia y tu apreciación, ¿cómo aporta la investigación musical o la investigación en torno a la música, ya sea más desde las ciencias, no sé, duras, como la física, la matemática, o desde la historia, la antropología, a la creación de nuevas composiciones o incluso a la interpretación de obras antiguas? ¿Cuál es el papel que tiene la investigación ahí? Yo imagino que en la interpretación de obras antiguas, si lo que buscas es rigor histórico, es decir, si tú interpretas que la función de tocar una obra antigua es intentar reproducir la manera en la que sonaba en aquel momento, la investigación científica desde el punto de la vista de la musicología o la historia o tal, al final te está dando información y pistas de cómo pudo sonar. Que yo no creo necesariamente que sea tu objetivo, ¿eh? O sea, tú puedes tocar Bach y decir, mira, Bach compondría esto y él en su tiempo sonaría como le diese la gana, pero a mí me gusta que suene de otra manera, ¿vale? O sea, Ok, no es necesariamente el objetivo de tocar o una obra renacentista o lo que sea, no es necesariamente resucitar los sonidos del pasado, pero si ese es tu objetivo, sin duda tener más información sobre la acústica de los instrumentos antiguos, las condiciones sociales de los músicos de la corte que les hacía, no sé, tocar más rápido, más lento, pues indudablemente eh, te aporta, te aporta información. Desde el punto de vista de componer obras nuevas, yo no sé hasta qué punto, claro, depende un poco de cuál sea tu objetivo, ok. ¿no? O sea, si tu objetivo es producir grandes éxitos, igual, no sé, igual te sale más a cuenta ponerte la radio. Pero sí Sí, que es verdad que yo qué sé, quizás tener una perspectiva sociológica en lo que constituye un gran hit o lo que busca tus contemporáneos en la música o cómo la música eh, al final nos cohesiona como sociedad, puede ser una perspectiva interesante, ¿no? Que te puede llevar a buscar ciertas ideas u otras. Pero bueno, yo en general es como, ¿para qué sirve el conocimiento, no? ¿Para qué sirve la ciencia? Pues siempre seguro que aprendes. Es que es por esencia eso, ¿no? El conocimiento seguro que te suscita ideas. No sé. A mí me gusta mucho. Yo soy una fan de la ciencia. Entonces, le has claro, ido a preguntar a una fangirl de estas cosas. claro. ¿Y cómo, en tu caso en especial, bueno, ya nos comentaste que empezaste con la divulgación porque te apasiona compartir, te apasiona investigar, pero ¿cómo fue, por ejemplo, la primera experiencia que tuviste? No sé si fue un blog o el canal y hasta luego lograr llegar a hablar como conferencista, por ejemplo, o a realizar la investigación acerca del metrónomo de Beethoven. Mi ámbito, o sea, dentro del mundo de la divulgación, Ujú, yo empecé escribiendo un blog, me gusta bastante escribir. Además me gusta escribir porque creo que es una excusa para leer. ok, Em, a mí me gusta escribir porque me fuerza a aprender cosas nuevas, ¿no? Si quiero contarte cosas interesantes, tengo primero que aprender cosas aprenderlo. interesantes.
ese mundo me gusta mucho. Yo tenía un blog, ahora ya los blogs no se llevan mucho, pero bueno, sigo colaborando con la Universidad del País Vasco, ¿no? Y les envío artículos de vez en cuando y tal. Y fue una cosa bastante natural. Dentro de España ha habido una especie de movimiento desde el escepticismo y la defensa de la ciencia, ¿no? Que se ha vuelto bastante popular, bastante potente. Yo creo que también gracias a las plataformas que lo han movido, ¿no? Pues está Naucas, está Desgranando, está también ARP, o sea, la Sociedad para el Pensamiento Crítico. Y bueno, yo creo que a partir de este movimiento se han empezado a hacer un montón de eventos de popularización de la ciencia, ¿no? Que tienen como objetivo llevar el pensamiento crítico a la sociedad española. Y dentro de ese movimiento, pues yo también empecé a dar charlas. Al principio las daba muy mal y ahora pues se me da un poco mejor, pero siempre desde o sea, no son conferencias serias, ¿no? Siempre es desde la voluntad de hacer popular el conocimiento. Y lo otro que me comentabas del metrónomo de Beethoven es otro tema completamente distinto. Ese es mi TFG. Yo estudié física como segunda carrera y en esa carrera tenía que presentar un trabajo fin de grado, ¿no? Al final una tesis. Y también me vino muy arriba, la verdad, porque al final me quedó una tesis enorme. Pero, pero era un trabajo de investigación, digamos, sí que académico, en el sentido de que lo estaba produciendo para la universidad. Lo que pasa es que el resultado, pues también, ¿no? Fuimos al canal de Jaime Altozano, que seguro que muchos oyentes conocen, a contar el resultado. Hemos dado también 1000 charlas para contar esa historia y tal. Pero sí. Claro. Tú eres diseñadora, me parece, no sé si Users Experience o en qué área, pero en algo de experiencia de usuario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Eh, trabajo en tecnología, hago diseño de experiencia de usuario. Ahora mismo hago más, sobre todo, research de usuarios, ¿no? Hago mucha investigación de cómo los usuarios utilizan la tecnología y cómo damos solución a sus problemas. claro. Bueno, la experiencia de usuario se basa, hasta donde tengo entendido, en lograr llegar al usuario a entenderlo y lograr de que, bueno, su experiencia, como lo dice, sea agradable, ¿no? Y que entienda, por ejemplo, la usabilidad de un producto o de un servicio o de un entorno digital. Y justo viéndolo desde ese lado, cuando estaba viendo tu investigación acerca del metrónomo de Beethoven, se me ocurrió esta duda, ¿no? ¿Qué crees tú desde tu visión como diseñadora en experiencia de usuario y viendo la conclusión de tu investigación de que Beethoven entendió mal la usabilidad del metrónomo? ¿Qué crees que le faltó para que Beethoven entendiera a la primera nada más dónde tenía que leer, así de arriba o de abajo? Me encanta esa pregunta. Y te puedes creer que no lo he pensado. Pero ahora que lo estás diciendo, mira, yo hubiese apostado por lo siguiente. Yo ahora, vale, soy Malcel y tengo que rediseñar el metrónomo. Pues si hubiese hecho quizás que la masita de arriba, en lugar de tener que colocarla debajo del número, quizás tuviese un pointer, ¿vale? O sea, que Ah, tuviese ok, como una flecha una flecha. y, y te señalas exactamente qué marquita estás usando. O se me ocurre que tuviese un recuadro, ¿no? O sea, como que tuviese la masa, pero tiene un recuadro. De manera que tú mueves la masa y el recuadro rodea el número Ok, que estás eligiendo. como, Hay que como hacer eso. estas, como, Sí. como estos, bueno, como estas balanzas que se usaban antiguamente, ¿no? Estas peonzas. Bueno, Ajá, no sé si allá en España todavía existen, acá todavía se siguen utilizando. Y ajá. esas enmarcan justo en donde debería marcar. Pues Sería habría que un hacerlo. recurso interesante. Sí, o sea, tenemos que escribir a Yamaha, que esto voy a hacer. Metramos y decir, hostias, ¿tenemos la solución? Qué guay. Genial. Como divulgadora, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado hasta ahora al momento de divulgar, por así decirlo, ¿no? De compartir tu experiencia? O Vale, no tu experiencia, sino lo que vas encontrando en el camino, ¿no? mm, em, pues te diría que el escribir el libro fue un reto enorme, ¿no? Em, yo, de hecho, no sabía que era capaz de escribir un libro, entonces
el mero hecho de atreverme. Y además lo hice un poco pues porque me animó ha sido mi editor, ¿no? Un escritor fabuloso y fue lo que me animó. Miguel Ángel Delgado es quien editó mi libro, que además organiza exposiciones en Latinoamérica, o sea que igual a alguien le suena. Em, pero bueno, para empezar a dar el salto fue muy difícil y luego me he dado cuenta em, de que muchas veces la parte musical es más difícil de divulgar que la parte física. A mí Ok. me llamó mucho la atención, ¿no? Porque he escrito un libro que habla mucho de física y habla mucho de música, porque es un libro de cómo la música inspira a la física. Claro. La parte de la física, creo que se entiende, o sea, nadie me ha dicho que eso le costase, ¿no? O sea, y hay conceptos de física en el libro eh, bastante elevados, ¿no? Hablo de planetas resonantes, de fenómenos ópticos que descubrió Newton, o sea, es bastante, no diría difícil, porque precisamente es un libro de divulgación, entonces hace que todo eso sea accesible, pero no es trivial, ¿no? No son temas anodinos, ¿no? Son temas pues, con mucho calado y profundos. Pues la parte de física, nadie me ha dicho que no se entiende, todo el mundo ha dicho, oye, fantástico, se entiende estupendo, se lee súper fácil, todo radado. Y sin embargo, me ha pasado que con la parte de la música, quizás porque yo doy por hecho que hay ciertos términos que todo el mundo domina, pues me han llegado más comentarios por ahí, ¿no? Y también por la dificultad al final de divulgar música en un libro. Que, claro, yo te puedo Claro. decir, esto suena muy bien, pero a mí lo que me gustaría es que lo oyes, ¿no? Y es complicado. Pero me han llegado comentarios como cosas que no me esperaba, ¿no? De gente que no sabía cuál es la diferencia entre timbre y tono. Ah, ok. Pero nosotros que somos músicos igual lo damos por hecho, ¿no? Para mí Claro. claramente un tono es to, te, ti, ta, to, mientras que el timbre es la diferencia entre to o sea, ¿no? Una nota cantada por mi voz y igual cantada por tu voz o por una guitarra, por un tal. Para mí eso es como parte de mi vocabulario básico y sin embargo te das cuenta de que em, como que hace falta mucho, o sea, el conocimiento básico que la gente tiene de física es ok. El conocimiento básico de alguien que no ha estudiado nada de música sobre música es bajito, es muy bajito. Más bajo de lo que yo me esperaba, ¿no? De alguna manera. Creo que, Claro. o dicho de otra manera, la brecha que hay entre un músico y alguien que mainstream, ¿no? Alguien que no ha estudiado el tema y la diferencia que hay entre un físico y alguien que es mainstream creo que es más grande todavía el salto que hay de conocimiento en el mundo de la música. Claro. Que Claro. bueno, Eso. pues lo experimentaréis también, ¿no? Porque os dedicáis a enseñar música y a divulgar de estos temas. Sí, de hecho, cuando hicimos la primera serie de videos, esperábamos de que el primer video se entienda más de lo que se entendió. De hecho, Ya. porque o sea, son términos los más básicos, el conocimiento más primigenio, por así decirlo, que debes entender para luego desarrollarte en la teoría o en el lenguaje. Y aún así habían dudas como las que tú dices, incluso de timbre y tono, o incluso de tonalidad con tono, ¿no? Con la altura. Es bastante curioso, bastante curioso. O qué es una nota, qué es un intervalo. O sea, hay ciertas cosas que, claro, o sea, quieras que no, si divulgas física y dices que algo es una fuerza o que algo es energía, yo creo que eso sí que es un estándar al que todo el mundo llega y entonces eso te permite construir a partir de ahí. Cuando divulgas músicas y conceptos como tono, timbre, nota, intervalo, acorde, Claro, no son mainstream, no son conocidos, construir es más difícil porque no tienes los bloques básicos, ¿no? No tienes como la base. Entonces creo que sí, o sea, contestando a tu pregunta, mi mayor reto ha sido divulgar de música, sin duda. genial. Sí, eso es un gran reto, definitivamente. En una de tus conferencias mencionas que Newton se empecinó en descomponer la música, perdón, la luz blanca en 7 colores porque 7 son los sonidos que tenemos en nuestra escala diatónica. ¿Podrías ahondarnos un poquito en esa cuestión?
Sí, es una de las historias que también cuento en el libro, precisamente porque durante toda la Edad Media y desde tiempos de Pitágoras, ¿vale? La música está muy emparentada con las matemáticas, ¿vale? La música forma parte del quadrivium, que es este conjunto de disciplinas numéricas. Ujú. Pues Newton también estudió música. Es que esto no se sabe y no se cuenta, pero Newton escribió un tratado, o sea, escribió un texto, incluso un pequeño paper, ¿no? Sobre teoría musical, sobre cómo él creía que había que afinar los instrumentos. Claro. A mí esto me vuela la cabeza. Newton escribiendo teoría musical, es muy fuerte. Bueno, el caso es que, claro, él tenía conocimientos de música y no solo eso, él consideraba la música, la teoría de la música por lo menos, como una disciplina matemática, numérica digamos, a la par que la astronomía, ¿vale? O sea, con esa entidad de seriedad de capacidad para explicar el mundo. Entonces, cuando él estudia eh, la luz, ¿vale? Sabéis que Newton es la primera persona que descubre o demuestra más bien que la luz blanca está formada por distintos colores, ¿vale? Y esto lo demuestra pues porque coge un rayo de luz solar, pone un prisma en el camino de este rayo de luz y observa cómo la luz se descompone en distintos colores. Bueno, pues Claro. cuando él observa estos colores, no solo dice, ah, qué guay, he visto colores, he visto el arco iris. Él dice, no, voy a medir exactamente dónde está ¿no? O sea, cómo se separan esos La colores, dónde separación. empiezan y dónde acaban. Y para hacer esto, además él lo hace en un experimento así serio, ¿no? Él intenta hacerlo así como sistemáticamente, científicamente y tal. Él termina diciendo que hay 7 colores, pero cualquiera que haya visto el arco iris, ¿no? Si alguna vez habéis visto el arco iris, observaréis que no es como que estuviesen separados los colores. En realidad forman un continuo, o sea, es un gradiente de colores. Del Claro. rojo pasas al amarillo, pasando por distintas tonalidades de naranja. Entonces, ¿por qué Newton dijo que había exactamente 7 colores? No solo dijo que había exactamente 7 colores, dijo en qué punto de Se ese arco separan. iris que él había observado se separaban. Bueno, pues lo dijo en paralelismo a una escala musical. En su libro Of Optics, ¿no? O sea, en el libro donde publica estos descubrimientos de la luz, él dibuja una rueda, un círculo, o sea, tiene un diagrama en su libro donde sitúa los colores y cada uno de esos colores corresponden a una nota musical. Ah, ok. Entonces, es más, a una escala musical, o sea, cuando los 7 colores forman una escala musical dórica. Ah, ok. Y esto es muy chulo porque dices, en una escala musical dórica hay 2 semitonos, ¿no? Como entre la segunda y la tercera nota. Bueno, pues ahí es donde Newton coloca el color naranja. Si os fijáis dentro del arco iris, de los colores que conocemos del arco iris, ¿no? Está el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y morado. El naranja es un color muy secundario, ¿no? Es un color así como entre el amarillo y el rojo, es un color que no es tan principal como el rojo. Bueno, pues es justo un semitono. ¿Y dónde está el otro semitono de su escala? Pues el otro semitono está entre el azul y el violeta, que es donde Newton pone el añil. Yo no sé, Ok. ¿en Perú también le llamáis añil a ese color que hay en el arco iris? ¿O Mm, cómo lo llamáis? celeste se le dice acá. Celeste. Vale, esto sería como un azul oscuro, como un azul que es entre azul y violeta, ¿vale? En Ah, Newton, morado. Newton lo llama el Morado. índigo, ¿vale? Pero Índigo. yo tengo la reivindicación porque aquí en España a los niños les enseñan que después del azul va el añil y nunca más Ok. vuelven a encontrar el añil, ¿sabes? Entonces yo tengo la reivindicación de que esto se lo inventó Newton y es mentira, ¿sabes? Ok, Es una cosa que hay que ya acabar con ella. ok. Ah, ya. Sí, acabo de buscar. O sea, sí, es un azul oscuro. No, acá no tenemos un nombre específico. Sí, se utiliza un tinte le dicen añil también. Pero no se nos enseña el nombre específico de ese color. Pues sí, es mi reivindicación así. Corregir, enmendarle la plana a Newton. Ese es mi objetivo. Sí, hay bastante similitud, bueno, no similitud, pero analogías en cuanto al estudio de los colores con sonidos, ¿no? Está, por ejemplo, los cromatismos.
que no sé si tenga que ver con esto de Newton. Eh, la adopción de la palabra cromatismo para los semitonos que están, que le otorgan color, ¿no? A una escala a una progresión. Es bonito eso. No creo que tenga que ver con lo de Newton, pero es bonita esa palabra, no la había pensado. Qué guay. ¿Qué campo te sigue causando curiosidad no sé si necesariamente en cuanto a la música, pero qué te gustaría seguir investigando últimamente, ¿no? ¿Qué te has propuesto o qué estás investigando ahora, qué estás leyendo, qué estás preparando para tu labor como divulgadora? O no sé si has pausado un poco eso. Estoy un poco en pausa, es verdad, Ujú. porque de alguna manera pues he publicado el libro y he estado con muchas entrevistas y muchas historias. Sí que he estado metiéndome porque me interesa mucho la musicología computacional, o sea, la capacidad, la posibilidad de analizar aspectos de la música con, al final, los cerebros de nuestro tiempo, que son los ordenadores, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, estaba haciendo ahí un bootcamp de Big Data y cosas así, y espero en algún momento retomar y poderlo aplicar a investigar cositas dentro de la música con nuevas herramientas, ¿no? Al final, el paper de Beethoven que comentabas sí que se hizo computacionalmente con herramientas de ordenador, pero me gustaría poder aplicarlas a partituras, ¿sabes? A temas un poco tal. Y entonces, bueno, he estado escarbando por ahí, ¿no? Aprendiendo más programación y también porque creo que es importante hoy en día, ¿no? Creo que casi es eso, es como la herramienta por antonomasia de nuestro tiempo para pensar y para hacer cosas tochas, es aprender a programar. Pero ahora mismo no tengo así ningún tema en concreto. Voy leyendo, ahora me estoy leyendo un libro que es muy recomendable además. Os lo comento porque mola. El de Hitmakers. No sé si lo Ok, conoces. sí. Está muy guay. ¿No? Cómo se hacen los hits de la música y en general las ideas populares en el mundo del arte y me está gustando un montón. Pero ya está, a nivel curiosidad, no estoy escribiendo nada relacionado con eso. Claro. Así que Y Almudena, cómo es el proceso? Igual nos comentaste acerca del resultado y de la perspectiva que ha tenido el público que ha cogido tu libro, pero ¿cómo es el proceso de escribir un libro de divulgación? Porque supongo que es bastante responsabilidad en cuanto a que todo tiene que estar bien citado, por ejemplo, con comprobación de fuentes y ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido tu sí. proceso en ese sentido? Em, yo tenía algunas ideas previas de cosas que quería contar, Ujú. o sea, y tenía ideas, ¿vale? Es como, mira, esto me molaría contarlo, esto tal, esto cual. Entonces sí que partí mucho bueno, al final, o sea, me dedico al mundo de diseño de experiencia de usuario y de diseño en general. Pues al final con post-its iba ordenando ideas, ¿no? Son metodologías visuales. Es Claro, como, si quiero contar esto, esto y esto, pues lo ordeno, lo muevo. Eso me permitía también ver. Claro, un libro no es solo una colección de ideas. Un libro es una colección de ideas ordenadas de manera que una te lleve a la otra, ¿no? O sea, tú puedes saber muchas cosas, pero cuando cierras los ojos, todas las cosas que sabes están ahí a la vez y escribir un libro te ordena, te obliga a contar una historia, a hacer un orden narrativo, ¿no? Hay dependencias y para contarte esto tengo que contarte esto, pero esto, pues ese tipo de cosas sí que fue muy con herramientas visuales y pegándome mucho. Reescribí, sobre todo había dos capítulos que no dejaban de chocar, reescribirse, a veces iba uno delante, otro detrás, otras veces detrás, delante, o sea, hice de todo con esos dos capítulos. Y luego de cara a las fuentes, una cosa que yo sí que hago es leo bastante en libro electrónico. ok. No todo, pero bueno, eso bastante. Si leo en libro electrónico voy guardando citas y hechos interesantes y lo tengo sincronizado automáticamente con una tabla de datos donde voy guardando, pues esto lo he aprendido aquí, esto lo he aprendido allá y tal. Y
lo suelo catalogar. En plan, esto es sobre consonancias, total. Entonces eso luego cuando estás escribiendo sobre estos temas mola mucho porque de alguna manera tienes una colección de cosas que ya sabes dónde las viste, ¿sabes? Pues esto de la consonancia, filtro, consonancia. Esto, nada, esto es lo que recuerdo haber leído y ya lo tienes ahí como catalogado. Cuando lees en papel es más complicado, pero bueno, depende de la paciencia. Hay veces que también copio bastantes citas y cositas así. Y luego tengo que cuando me leo un libro, pues siempre me autoescribo una reseña para saber de qué iba y tal. Pero sí, es una cosa complicada, lo de las citas y no sé qué. Y luego al final no tenía todo referenciado y al final del libro me pasé como un mes volviendo a coser referencias que fue bastante locura. No sé si has tenido oportunidad de ver el libro, pero tiene una sección de bibliografía ahí importante, vaya. Estuve sí, intentando que todo estuviese lo más riguroso y documentado posible, ¿no? Pero sí. Sí, no, de hecho no he podido leerlo, pero sí me interesa mucho, sobre todo por los datos históricos que tienes en esos libros como lo de Newton. Mm, Me interesa mucho. Y hablando de esto también, ¿qué libros podrías recomendarnos, aparte del tuyo, obviamente, en donde podemos encontrar información acerca de cómo la ciencia fue o la música no digamos moldeando, pero sí influyendo en la ciencia, ¿no? Y también cómo los entornos históricos fueron moldeando también la música. No sé si es que también tengas alguna referencia de eso, ¿no? Por ejemplo, como en la época medieval, en los cantos, cuando se realizaba el canto gregoriano, ¿no? Fueron estableciéndose las bases a través de los modos y ese tipo de cosas hasta llegar a establecer el estado de normalidad que tenemos ahora de escalas diatónicas, de las funciones tonales y ese tipo de cosas. ¿Recuerdas algún libro o algún autor que trate acerca de eso? ¿Algún compendio? yo sabría decirte, mira, sobre la influencia que tuvo la música sobre la física, hay un libro estupendo de Peter Pesik Ok. que se llama Music and the Making of Modern Science, que trata precisamente sobre esto. Y luego hay otro libro que estaba buscando el nombre, pero era como Music and Science in the Time of Galileo, ¿vale? Que Ok. habla más específicamente sobre la época de Galileo, porque es muy bonita esa época. Es como que hay un cambio, tanto desde la música teórica a la música más práctica y más humana, como en la ciencia. La ciencia pasa de ser puramente pitagórica y platónica y se vuelve una disciplina experimental. Y ese libro estaba muy bien. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente el título. Eh, es algo así, como eh, Music in the Time of Galileo. Me da rabia o sea, con 2 minutos de búsqueda lo podría averiguar. Si no, yo te lo comento luego por email y lo pones en los comentarios del capítulo. Genial. Sí, sí. Y después más sobre afinación y tal, no conozco así ninguno específico, solo que en el de Galileo sí que se habla bastante de esa época, eh, que está bastante bien. Serían libros de historia de la música, quizás, más generales. El Palisca, yo lo tengo como referencia de todo. Mm, sí, no sé, no sabría decirte así específico sobre afinación, no sabría decirte. Claro. Sí, no hay ningún problema. Igual con el primero que mencionaste, ya es, es una muy buena recomendación. Bueno, ya hemos conversado más de 50 minutos. No queremos igual quitarte mucho tiempo. Para ir concluyendo, ¿qué crees que necesita un divulgador? ¿Qué habilidades o actitudes o qué caracterizaría a un divulgador? Vale. Em, yo quizás destacaría dos. Em, humildad, súper importante, ¿vale?
hay una cosa que quizás por mi carácter o por experiencias pasadas, ¿no? Lo paso un poco mal cuando, ¿no? Como algunos divulgadores como que se convierten en adalides de la verdad, ¿no? Y es verdad lo que ellos dicen y como que se convierten un poco así en pontífices. No es así. Todo el mundo se puede equivocar. O sea, sé humilde. Al final, además, muchas veces lo que cuentas no es algo que hayas descubierto tú personalmente. La mayor parte de Claro, las veces, el divulgador lo que hace es comunicar descubrimientos de otros. Entonces, como dar esa especie como de humildad, espacio para la duda, ¿no? Espacio para equivocarse. También siempre ser como muy, oye, esto lo ha dicho esta persona por este motivo. No es la verdad demostrado científicamente 100% validado. No, eso no existe. Eso es lo contrario al pensamiento científico. Todo pensamiento científico es provisional y es claro. fruto de un consenso que está constantemente siendo revisado. Entonces, esa, muy importante, espacio para equivocarse y humildad. Y la otra es curiosidad. Mm, o sea, si no te gusta aprender, es imposible que te guste enseñar. Entonces, el tener siempre ganas de descubrir cosas nuevas, que quizás es la más difícil, ¿no? Porque muchas veces, no sé, cuando ya has leído mucho de un tema o, no sé, como que te puedes cansar y el mantener despierta ese mentalidad, ¿no? De seguir absorbiendo cosas y seguir queriendo jugar y descubrir cosas y es muy difícil, pero yo creo que es lo que hace que un divulgador sea capaz de comunicar y contagiar y, ¿no? Y hacer que la gente se entusiasme con lo que está contando. Si a él no le entusiasma o a ella no le entusiasma, eh, creo que no es posible que se lo contagie a nadie. Y esas serían mis dos. Genial, Almudena. Bueno, nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, por haber estado aquí con nosotros. Es genial todo lo que compartes. Podríamos estar muchísimo tiempo hablando de esto. No sé si tienes algo más o un dato por ahí, un dato curioso, algo que quisieras compartirnos. Igual, dinos cómo encontrarte en redes, en tu Vale. página web y eso. Te contaré que me he acordado del libro, bueno, lo he encontrado. Es Music and Science in the Age of Galileo. Ok. Ese libro está muy bien. Vale, ¿cómo encontrarme a mí? Yo soy Almudena Martín Castro. En redes suelo aparecer o bien buscando eso, Almudena Martín Castro, a veces Almudena M. Castro, ¿vale? Porque utilizo más el segundo apellido. O también como Puratura. Puratura, tanto en Twitter como en Instagram, estoy por ahí. Y a veces, o sea, si alguien me escribe por redes o lo que sea, suelo tardar en contestar, os lo confieso, ¿vale? Mucha gente y muchas cosas, pero intento contestar en la medida de lo posible. O sea que eso. Bien. Listo, Almudena. Muchas gracias otra vez. Gracias también a Nada, los oyentes de este podcast. Ella es Almudena, es un poquito de pianista, física, diseñadora y ella es divulgadora. También búsquenla, todas las cosas que comparte son súper interesantes y eso. Muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en el muchas gracias a próximo vosotros. episodio.